Hoy te compartimos el paso a paso para hacer este pantalón de niño. Es un patrón de la revista de patrones de costura Cottagecore. Todos los patrones de las revistas Katia Fabrics tienen instrucciones ilustradas para que te resulte fácil hacerlo. En este caso tenemos que buscar el modelo 19, los materiales que vamos a necesitar aparte de la revista son papel semitransparente para calcar las piezas del patrón. La tela, esta en concreto es un tejido de punto jersey con aspecto denim. Es una tela muy cómoda porque al ser elástica se amolda a los movimientos de los peques. Como es un tejido elástico es recomendable usar una aguja de punta de bola. Esta es una aguja jersey de 80-12. Te dejamos un link directo a la tela en la caja de información. Además necesitarás elástico de 20 milímetros de ancho. En la revista vas a encontrar las medidas aproximadas para cada talla. 1 o 2 botones de madera de 12 milímetros. Como vamos a hacer ojales necesitarás también el prensatelas para hacerlos, así como los útiles habituales de costura. Para hacer el patrón vamos a coger la revista y vamos a hacer el modelo 19, que lo tenemos en la página 51. Venimos a la página 51, aquí tenemos el modelo 19 que nos indica la dificultad y las tallas. De la talla Little, que corresponde a una talla 86 centímetros hasta 104 centímetros, más o menos desde 1 o 2 años hasta los 3-4. Aquí nos indica que está en la hoja D y que la línea que tenemos que mirar es la verde. Cada una de estas líneas corresponde a una talla. Aquí tenemos un plano de corte, las piezas que tenemos que tener y, como os decía, cada una de las líneas corresponde a una talla. Ahora sí vamos a trazar el patrón. Cogemos la hoja D y vamos a mirar todas las piezas que corresponden a la línea verde. Ponemos papel semitransparente encima y vamos a trazar la línea que corresponde a la talla que queremos hacer. En mi caso voy a hacer la talla más pequeña, así que marcaré esta línea, la línea que está más al interior. Y vamos a hacer esto mismo con todas las piezas. También es muy importante que marquemos todos los piquetes, porque estos nos ayudan a la hora de confeccionar la prenda. Cortamos todas las piezas del patrón. Doblamos la tela encarando los derechos y encima ponemos el patrón. Cortamos sin dejar margen de costura porque el patrón ya lo tiene incluido.
Marcamos todos los piquetes . Cuando ya tengas todas las piezas cortadas, vamos a empezar a coser. Cogemos los bolsillos, este es el bolsillo delantero, el que tiene la parte recta, y este es el bolsillo de la espalda, que hace la forma de U. Empezamos con el bolsillo delantero, haz un dobladillo en la parte superior, desde donde está el piquete hacemos el dobladillo y pasa un pespunte recto. Te quedará una cosa como esta. Una vez tengas el dobladillo cosido, con la ayuda de la plancha haz un dobladillo por todo el contorno, excepto en la parte que queda recta. De esta manera tendremos los bolsillos delanteros listos para coser en la pieza delantera. Hacemos lo mismo con el bolsillo de la espalda, un dobladillo en la parte superior, desde donde marca el piquete, pasa un pespunte recto y hace un dobladillo por todo el contorno. En esta ocasión sí por todo el contorno. Con un alfiler marca los puntos donde tienes que coser el bolsillo, por esto es muy importante marcar todo lo que está marcado en el patrón. Retira el patrón con mucho cuidado de no mover el alfiler y marca también el punto del bolsillo por el otro lado. Separamos las telas, de esta manera tendrás el punto donde tienes que coser el bolsillo ya marcado. Una vez que hayas cosido el dobladillo de la parte superior del bolsillo, coloca los bolsillos en los puntos que hemos marcado. Ve sujetando con alfileres para pasar un pespunte recto. Una vez cosidos los bolsillos quedará algo así: el bolsillo trasero y el bolsillo delantero, que queda esta parte sin coser. Cogemos las piezas delanteras y vamos a coser el tiro. Encara los derechos de las piezas delanteras, busca el piquete del tiro y cose el tiro desde el piquete hasta el final. Haz lo mismo con el tiro trasero, en este caso desde la parte superior hasta el final. Sujeta con alfileres para pasar un pespunte elástico, ya sea un pespunte elástico que tenga tu máquina que mantenga la elasticidad de la tela o un pespunte en zigzag. También se podría coser con la remalladora. Una vez cosido el tiro, encara los derechos del pantalón, la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba y la pieza delantera con el derecho hacia abajo. Sujeta con alfileres por los costados para pasar un pespunte elástico.
Cose también la entrepierna. Pone el pantalón al derecho para coser la bragueta. Coge la pieza de parámetro y dóblala encarando los derechos. Cose con un pespunte recto la parte superior e inferior. Gira esta pieza al derecho y cósela en el delantero desde el aplomo que marca el doblez de la cintura. La parte recta tiene que quedar en la parte superior. Una vez cosida esta pieza, doblaremos por el aplomo de la cintura y volveremos a coser por aquí. Y quedará así. Dobla toda la línea de la cintura por los piquetes . Ahora vamos a coser la otra pieza de la bragueta. Con el pantalón con el derecho hacia arriba, ponemos la bragueta con el derecho hacia abajo y cosemos desde el piquete, hacemos que coincida el piquete de la doblez de la cintura con el borde superior y este piquete de la bragueta con el otro piquete del pantalón. Sujetamos con alfileres para coser con 1 centímetro de margen de costura. Y así quedarían las dos piezas de la bragueta cosidas. Gira la cintura hacia el interior . Plancha bien la cinturilla . Dale la vuelta al pantalón para pasar un pespunte de adorno y sujetar la bragueta. Pasa un pespunte a 1,5 centímetros de la parte superior de la cintura. Pasa un segundo pespunte a 2,5 centímetros del anterior, dejando 5 centímetros sin coser en cada lado, para poder pasar la goma. Pasa la goma por los extremos de la cintura con la ayuda de un imperdible . Cose los finales de la goma en los extremos de la costura por el interior .
Termina de coser las aberturas con un pespunte. Así quedaría por el interior. Finalmente quedaría hacer los ojales y coser los botones. Podemos poner 2 botones o simplemente uno en la cintura. Con el prensatelas para ojales vamos a hacer los ojales. Marca donde tienes que coser el botón . Para terminar, haz un dobladillo en el bajo del pantalón y quedaría algo así.